Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este otro tema de nuestro programa de geometría analítica. En esta ocasión vamos a ver el tema de coordenadas polares. Para empezar, vamos a recordar que el plano cartesiano es un sistema rectangular debido a que las coordenadas de un punto geométricamente describen un rectángulo. Si hacemos que este punto represente un vector de magnitud r que parte desde el origen y que tiene un ángulo de giro llamado θ, tendríamos otra forma de definir a nuestro punto. En esta gráfica lo podemos ver, el punto con coordenadas x, y, también lo podríamos representar como el punto r, θ, en donde θ es el ángulo que forma con el eje de las x. Sería suficiente para denotar al punto de esta manera, mencionar el valor de r y el valor del ángulo. Esto se lo van a hacer indicando el par ordenado r, θ. En este caso se dice que son las coordenadas polares del punto. Para representar un punto en el plano, conociendo sus coordenadas polares, no es necesario hallar sus coordenadas rectangulares. Se puede hacer directamente, este trabajo puede ser muy sencillo si tenemos un plano que tenga como referencia ángulos y magnitudes. Un plano con estas características se le llama sistema polar o plano polar y consiste en circunferencias concéntricas al origen y rectas concurrentes al origen con diferentes ángulos de inclinación. Al eje horizontal se le llama eje polar, al eje vertical se le llama eje epimedios. El punto de intersección entre estos dos ejes se le llama polo. Aquí tenemos un plano polar en donde tenemos el eje horizontal, el eje vertical, que se le llama, el centro que se llama polo, y tenemos diferentes medidas de ángulos, que es en donde vamos a poder ubicar puntos en coordenadas polares. Para formar el sistema de coordenadas polares en el plano, se fija un punto cero en el origen, llamado polo, ¿ok? A partir de ese se traza un rayo inicial llamado eje polar, está aquí en esta figura, y después a cada punto en el plano se le asignan coordenadas polares r, θ, como se ve en la figura, ¿ok? Este punto tendrá coordenadas r, θ, en donde θ es el ángulo dirigido y r será la distancia dirigida, ¿ok? La distancia dirigida de O a P, y θ va a ser el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje polar hasta el segmento OP. El ángulo es positivo cuando se mide en sentido contrario de las manecillas del reloj y negativo cuando se mide en sentido de las manecillas. El ángulo asociado entonces con el punto no es único. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 2, pi sextos, pero también lo podemos nombrar menos 2, menos 5 sextos de pi, sería este, o bien menos 2,7 sextos de pi, ¿ok? Entonces puede tener valores de R negativos y puede representarse de diferentes formas. Ahora, para trazar, por ejemplo, puntos en coordenadas polares, tenemos que localizarlos, primero nuestro polo u origen, y en esta figura vemos cómo está ubicado el punto 4,5 sextos de pi, que es el ángulo que está formando aquí, o bien el punto 4,150 grados. Para representar, por ejemplo, el punto 4, menos 7 sextos de pi, vemos que el ángulo sería el de menos 210 grados y es el que estamos indicando acá, ¿ok? O el punto menos 4, menos un sexto de pi, tenemos el menos 4 hacia abajo y menos un sexto de pi sería, por ejemplo, menos 30 grados, ¿ok? Esa es una forma de trazar puntos en coordenadas polares. Después tenemos que el sistema de coordenadas polares describe un punto en el espacio como un ángulo de rotación alrededor del origen y un radio desde el origen. Si lo pasamos en términos de un vector, nos quedaría que las coordenadas cartesianas son los componentes x y y de un vector, y las coordenadas polares son la magnitud o longitud y la dirección o el ángulo de un vector. Con trigonometría podemos pasar de coordenadas polares a cartesianas y de regreso, ¿ok? En esta figura vemos cómo está el origen, nuestro eje de las X, nuestro eje de las Y. El eje polar, las coordenadas polares serían R, θ,
y las coordenadas cartesianas serían x, y. De aquí, por una función trigonométrica simple, vemos que el seno del ángulo teta va a ser igual a y sobre r y el coseno de este ángulo teta va a ser x entre r. La relación que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, por identidades trigonométricas, sabemos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente de la hipotenusa. Ahora, en esta figura vemos cómo se forma nuestro triángulo rectángulo con el punto X, Y, que también serían sus coordenadas R, teta. En este caso, X es nuestro cateto adyacente, Y es nuestro cateto opuesto y R es la hipotenusa de nuestro triángulo. Por eso el coseno del ángulo teta va a ser X entre R y el seno del ángulo teta va a ser Y entre R. De ahí podemos encontrar esta relación de X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta y X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. De ahí, esas transformaciones nos van, esas ecuaciones y esas igualdades que acabamos de encontrar, nos van a ayudar para hacer transformaciones entre coordenadas cartesianas y polares a polares y viceversa. Para ir de rectangulares a polares, tenemos que recordar que R va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada y que teta va a ser igual al arco tangente Y sobre X. Para pasar de polares a rectangulares, tenemos que recordar que X va a ser igual a R por el coseno de teta y Y va a ser igual a R por el seno de teta. Por ejemplo, vamos a convertir coordenadas rectangulares a polares. Si tenemos las coordenadas 1, raíz de 3, entonces R va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado. Esto es igual a 2. 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado es 3, 1 más 3, 4 y la raíz de 4 son 2. Ya tenemos el valor de R. Para calcular el ángulo, entonces tenemos que es tangente la menos 1 o arco tangente de Y sobre X, o sea, de raíz de 3 entre 1. En este caso, va a ser igual al ángulo es de 60 grados. Así, nuestro punto en coordenadas polares va a ser 2,60 grados. Ahora bien, si yo quiero pasar la coordenada rectangular menos 1, raíz de 3, sustituyendo en la fórmula que R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, vuelve a ser menos 1 al cuadrado es 1, más 3, 4 y la raíz son 2. Lo que va a cambiar va a ser el valor del ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo ahora tendrá el valor del arco tangente de menos la raíz de 3 entre 1. Más 180 grados. ¿Por qué? Porque sería un ángulo negativo. Si nosotros le sumamos el suplemento, bueno, buscamos su suplemento, tenemos que va a ser este punto en coordenadas polares será 2,120 grados. ¿Ok? Otro ejemplo de transformación de coordenadas, menos 1, menos 3, sustituimos, perdón, y sustituimos los valores y ahora vamos a encontrar que las coordenadas polares correspondientes será 2,240 grados y para el punto 1, menos raíz de 3, igual lo que cambia va a ser el ángulo y en este caso serán en coordenadas polares 2,300 grados. Ahora bien, si queremos ver ejemplos de cómo convertir coordenadas polares a rectangulares, tenemos que recordar nuestro plano cartesiano, nuestro triángulo rectángulo, dónde se encuentra X, dónde se encuentra y tenemos el valor de R y el valor del ángulo. En este caso, lo que nos van a dar van a ser las coordenadas R, alfa o teta, que sería el ángulo. Tenemos que las coordenadas cartesianas X, Y, las vamos a encontrar con las fórmulas X igual a R por el coseno del ángulo y Y va a ser igual a R por el seno del ángulo. ¿Ok? Para estos ejercicios va a ser muy útil que tengamos esta tabla con los valores notables de las funciones trigonométricas que nos están dando el ángulo en radianes, por ejemplo, 0 grados, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, etcétera. Su valor en grados, por ejemplo, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, etcétera. Y los valores de sus funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Aquí tenemos estos valores en radicales, en valores, no están en decimales, pero esta forma de utilizar los valores del seno, coseno y la tangente nos van a ayudar mucho para la conversión de coordenadas
rectangulares a polares y viceversa. Por ejemplo, si tenemos el punto 2,120 grados, tenemos que encontrar x con la fórmula que x es igual a 2 veces el coseno de 120 grados. En la tabla anterior vimos que el coseno de 120 grados es menos 1/2. Cuando yo multiplico 2 por menos 1/2 me queda menos 1. Ya tengo el valor de la abscisa que va a ser x igual a menos 1. Para obtener la ordenada y, lo sustituyo en la fórmula 2 veces el seno de 120 grados. En la tabla anterior observamos que el seno de 120 grados son raíz de 3 sobre 2. Cuando lo multiplico por 2, 2 entre 2 me da 1 y 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Ya tenemos la abscisa y la ordenada. Por lo tanto, ya tenemos nuestro punto en coordenadas cartesianas que va a ser menos 1, raíz de 3. Otro ejemplo, vamos a resolverlo juntos y es el de transformar a rectangular la coordenada polar menos 2,7 de pi. Lo vamos a transformar a coordenadas cartesianas x, y, ¿ok? O rectangulares. Nos damos cuenta que menos 2 es el valor de r y que 7/4 de pi es el valor del ángulo. 7/4 de pi en la tabla anterior vimos que es igual a 315 grados, ¿ok? Vamos a sustituir estos valores en nuestras fórmulas tanto de x como de y. Empezando para encontrar el valor de la abscisa, x va a ser igual a r por el coseno del ángulo. Es decir, que x va a ser igual a menos 2 por el coseno de 7/4 de pi. El coseno de 7/4 de pi en la tabla anterior vimos que es raíz de 2 sobre 2. Vamos a sustituir raíz de 2 sobre 2 y lo vamos a multiplicar por menos 2. Quedándonos menos raíz de 2. Si lo queremos encontrar en decimales, entonces x va a valer menos 1.41. Ya tenemos el valor de la abscisa. Para la ordenada, y va a ser igual a r por el seno del ángulo, es decir, menos 2 por el seno de 7/4 de pi. En la tabla anterior vimos que el seno de 7/4 de pi es menos raíz de 2 sobre 2. Cuando yo lo multiplique por menos 2, menos por menos me va a dar más. Y 2 veces raíz de 2 entre 2, 2 entre 2 me va a dar una vez la raíz de 2. ¿Qué quiere decir? Que y o la ordenada de mi coordenada en forma rectangular va a ser igual a la raíz de 2. Esto en forma decimal es 1.41. Por lo tanto, mi coordenada polar menos 2,7/4 de pi es equivalente a mi coordenada rectangular menos raíz de 2, raíz de 2. ¿Ok? Este es el último ejercicio que resolvimos de cómo transformar coordenadas cartesianas a polares y viceversa. Espero que sea de su utilidad y que quede comprendido el tema. No duden en dejarme sus dudas en la parte de comentarios y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por verme una vez más y hasta la próxima.